El deconstructivismo, tanto en filosofía como en arquitectura, es una corriente que cuestiona las estructuras lógicas y jerárquicas establecidas, buscando revelar sus contradicciones internas y ambigüedades. En filosofía, se centra en el análisis crítico de textos y conceptos para desenmascarar sus supuestos y mostrar cómo el significado se construye a través de relaciones de poder y exclusión. En arquitectura, se manifiesta en diseños que desafían la lógica constructiva tradicional, utilizando formas fragmentadas, asimétricas y aparentemente caóticas. Filosofía, origen. El deconstructivismo filosófico, desarrollado por Jacques Derrida, se inspira en la idea de Heidegger de destrucción, que busca desmantelar la metafísica occidental. Objetivo: desconstruir textos y conceptos para revelar las contradicciones internas, la inestabilidad del significado y la influencia de estructuras de poder. Técnica: no es una metodología fija, sino una forma de lectura crítica que busca desestabilizar el significado establecido, mostrando la multiplicidad de interpretaciones y la imposibilidad de fijar un sentido único. Crítica al platonismo. Cuestiona la idea de formas verdaderas o esencias con prioridad sobre las apariencias, enfatizando la importancia de la apariencia y la relación entre el texto y su contexto. Oposición binaria. Analiza las oposiciones binarias, hombre-mujer, centro-margen, para mostrar cómo se construyen jerarquías y exclusiones. Arquitectura. Influencia. Se inspira en el deconstructivismo filosófico y en movimientos como el constructivismo ruso, buscando romper con la estética moderna y la lógica tradicional de la construcción. Características. Fragmentación. Los edificios se presentan como estructuras fragmentadas, con formas no lineales y angulares. Asimetría y caos. Se rechaza la simetría y el equilibrio, optando por diseños caóticos y dinámicos que desafían la percepción espacial. Manipulación de la superficie. La piel del edificio se manipula y se altera, creando efectos visuales impredecibles y provocando una sensación de inestabilidad. Subversión de la lógica constructiva. Se cuestionan los principios elementales de la arquitectura, como la adición y la relación entre estructura y envolvente. Finalidad. No busca una estética funcional, sino un cuestionamiento de la arquitectura como un sistema de significados preestablecidos, invitando a una lectura múltiple y subjetiva de la obra. Ejemplos. Museos, como el Guggenheim de Bilbao y el Imperial War Museum Nord, son ejemplos de obras deconstructivistas que desafían las nociones convencionales de espacio y forma. El deconstructivismo, tanto en filosofía como en arquitectura, es una corriente que busca la desestabilización, la crítica y la exploración de la ambigüedad, tanto en el ámbito del pensamiento como en el de la construcción espacial. Deconstrucción es un enfoque utilizado para comprender la relación entre texto y significado. Fue originado por el filósofo Jacques Derrida, quien definió el término de diversas formas a lo largo de su carrera. En su forma más simple, puede considerarse como una crítica del platonismo y la idea de formas verdaderas o esencias que tienen prioridad sobre las apariencias. La deconstrucción, en cambio, pone el énfasis en la apariencia, o sugiere, al menos, que la esencia se encuentra en la apariencia. Derrida diría que la diferencia es indecidible, en el sentido de que no se puede discernir en las experiencias cotidianas. La deconstrucción percibe que el lenguaje, especialmente los conceptos ideales como verdad y justicia, es irreductiblemente complejo, inestable o imposible de determinar. Muchos debates de la filosofía continental en torno a la ontología o metafísica, la gnoseología o epistemología, la ética o moral, la estética, la hermenéutica y la filosofía del lenguaje se refieren a las observaciones de Derrida. Desde la década de 1980, estas observaciones han inspirado una serie de empresas teóricas en las humanidades, incluidas las disciplinas del derecho, antropología, historiografía, lingüística, sociolingüística, psicoanálisis, estudios LGBT y feminismo. La deconstrucción también inspiró el deconstructivismo en la arquitectura y sigue siendo importante en el arte, la música y la crítica literaria. La deconstrucción se basa en el estudio del método implícito en los análisis del pensador Martin Heidegger, fundamentalmente en sus análisis etimológicos de la historia de la filosofía. El concepto de deconstrucción participa a la vez de la filosofía y de la literatura y ha estado muy en boga en especial en Estados Unidos. Si bien es verdad que el término fue utilizado primero por Martin Heidegger, es la obra de Derrida la que ha sistematizado su uso y teorizado su práctica.
La deconstrucción es una corriente filosófica desarrollada principalmente por el filósofo francés Jacques Derrida en el siglo XX. No es una filosofía en el sentido tradicional de un sistema cerrado, sino más bien una estrategia de pensamiento que cuestiona cómo entendemos los textos, las ideas y la realidad. ¿Qué hizo esta filosofía? Cuestionó las estructuras del pensamiento occidental. La deconstrucción analiza cómo los conceptos, valores y dualidades, como razón diagonal emoción, hombre diagonal mujer, verdad diagonal falsedad, están construidos y jerarquizados. Mostró que todo texto tiene contradicciones internas. Derrida argumentó que ningún texto tiene un significado único y fijo. Todo texto se puede reinterpretar, abrir y resignificar. Criticó la idea de una verdad absoluta o universal. La deconstrucción revela que muchas verdades son construcciones culturales o históricas. Ayudó al ser humano, ¿por qué y cómo? Sí, ayudó al ser humano al ofrecer herramientas para desmontar prejuicios y estructuras opresivas. Al deconstruir discursos dominantes, se puede revelar el poder oculto detrás de ideas que se presentan como naturales o neutrales. Fomentar el pensamiento crítico invita a no aceptar lo que leemos o escuchamos de forma pasiva. Nos anima a cuestionar el lenguaje, la historia y la política. Apoyar movimientos sociales ha sido utilizada en estudios feministas, decoloniales, antirracistas y queer para desmontar ideas impuestas por la cultura dominante. ¿Es importante? ¿Por qué y cómo? Sí, es muy importante, especialmente en el campo de las humanidades, la literatura, el arte, la política y la justicia. Importancia intelectual cambió radicalmente la forma en que entendemos la filosofía, el lenguaje y la interpretación de los textos. Influencia académica y social fue clave en el desarrollo de teorías como los estudios de género, crítica post-colonial y teoría crítica. Impacto político ayudó a desafiar las narrativas dominantes y abrir espacio para voces marginadas. Aspecto de construcción. Creador Jacques Derrida. ¿Qué hizo? Cuestionó estructuras de pensamiento. Cómo ayudó, reveló desigualdades y promovió el pensamiento crítico. ¿Por qué es importante? Transformó la filosofía, apoyó luchas sociales, cambió la forma de leer e interpretar el mundo. La filosofía de la deconstrucción trata de cuestionar cómo se construyen las ideas, los significados y las estructuras sociales, especialmente a través del lenguaje. Fue propuesta por Jacques Derrida y se volvió muy influyente, pero también muy polémica y criticada. ¿De qué trata la deconstrucción? Trata de analizar y desmontar conceptos que parecen firmes o universales, como verdad, justicia, identidad, hombre, mujer, etc. Dice que todo significado está en constante cambio y que los textos tienen contradicciones internas. No busca destruir, sino mostrar que detrás de lo normal hay decisiones históricas y políticas que pueden ser injustas. Por eso trata de esto, porque Derrida quería mostrar que las ideas dominantes no son neutrales, sino que están construidas y pueden esconder poder o exclusión. Fue odiada, porque, sí, fue odiada por muchas personas, sobre todo por pensadores tradicionales, académicos conservadores y quienes creían en verdades absolutas. Signo de cierre de exclamación grueso. ¿Por qué la odiaron? Porque atacaba la idea de verdad objetiva. Derrida decía que no hay una verdad fija, lo cual molestaba a muchos filósofos científicos, lógicos y religiosos. Por su lenguaje difícil y abstracto se le acusaba de ser innecesariamente complicado, poco claro o incluso inútil. Porque parecía destruir, sin construir. Algunos pensaban que solo criticaba sin proponer soluciones. Por su impacto político, fue usada en movimientos feministas, queer, decoloniales, lo que incomodó a sectores conservadores. ¿Cómo la odiaron? ¿Qué hicieron? Filósofos la atacaron públicamente, como Jürgen Habermas o Richard Pauling, que decían que Derrida no hacía filosofía seria. Se burlaron de ella. En algunos sectores académicos, la llamaban moda pasajera o charlatanería. Rechazo institucional. Algunas universidades en Europa se negaban a incluirla en programas oficiales de filosofía. Críticas en los medios. Fue acusada de fomentar el relativismo, que lleva al todo vale, y por eso algunos decían que dañaba la cultura y la educación. ¿Qué hizo la deconstrucción para que la odiaran? Acción de la deconstrucción. Razón por la que generó odio. Cuestionar conceptos como verdad, razón, identidad amenazaba las bases del pensamiento occidental. Revelar que el lenguaje tiene contradicciones desafiaba la idea de sentido claro y objetivo. Apoyar a minorías y criticar el poder molestaba a quienes defendían el orden tradicional. Usar un estilo complejo y abstracto la hacía ver como elitista o confusa. ¿De qué trata?
de cuestionar cómo se construyen los significados y las verdades. ¿Por qué trata de eso? Porque busca revelar las estructuras ocultas del poder en el lenguaje. Fue odiada, sí, por su crítica a la verdad, su estilo difícil y su impacto político. ¿Qué hizo para que la odiaran? Cuestionó lo establecido, incomodó al poder y a la filosofía tradicional. La deconstrucción se ha utilizado tanto para el bien como en formas polémicas, dependiendo de quién la use y con qué intención. En su esencia, la deconstrucción no es buena ni mala, es una herramienta crítica. Lo importante es cómo se utiliza y con qué propósito. Marca de verificación gruesa blanca se utilizó para el bien. ¿Cómo y por qué? Sí, muchas veces se utilizó para el bien, especialmente en movimientos sociales y derechos humanos. Se aplicó para cuestionar leyes, normas e ideas que excluían o discriminaban. Ejemplos: feminismo, teoría queer, estudios post-colonials, lucha antirracista. ¿Cómo ayudó? Al mostrar que lo que parecía natural o normal, por ejemplo, roles de género, modelos de familia, superioridad cultural, era construido y podía ser cambiado. Educación y filosofía. Se usó para enseñar a pensar críticamente y a no aceptar las ideas sin cuestionarlas. Ayudó a descubrir sesgos ocultos en textos, medios, historia y religión, psicología y terapia. En algunos enfoques postmodernos, se usa para que las personas reinterpreten sus narrativas personales y se liberen de etiquetas impuestas por la sociedad. ¿Por qué ayudó al ser humano? Porque liberó el pensamiento, visibilizó injusticias y empoderó a personas excluidas. Símbolo de peligro, se utilizó para el mal. ¿Cómo y por qué? También fue usada de forma criticada, por varias razones. Relativismo excesivo. Algunas personas usaron la deconstrucción para decir que no hay ninguna verdad, lo que llevó a confusión y desconfianza en el conocimiento. En debates políticos, a veces se usó para justificar cualquier cosa, todo es relativo, y eso fue mal visto. Manipulación del lenguaje. Algunas ideologías usaron mal la deconstrucción para distorsionar hechos o evitar responsabilidades. Por ejemplo, políticos o grupos extremistas que deconstruyen todo para justificar acciones injustas. Ataques sin propuestas. Algunos críticos dicen que se usó solo para destruir ideas sin proponer alternativas claras. ¿Por qué se vio como algo negativo a veces? Porque al cuestionarlo todo sin límites, puede destruir confianza, unidad o sentido común. ¿Cómo se usó? Para el bien, para el mal o mal uso. En la sociedad para liberar de prejuicios, desigualdades y normas injustas para justificar relativismo o manipular hechos. En el pensamiento para promover el pensamiento crítico para negar toda verdad y generar confusión. En los movimientos sociales para dar voz a los excluidos y romper sistemas de poder a veces sin ofrecer soluciones concretas. ¿Ayudó al ser humano? Sí, al permitir nuevas formas de pensar y vivir, pero mal usada, puede desorientar o dividir. Conclusión. Mayor que la deconstrucción se ayudó al ser humano, porque abrió la mente, cuestionó lo injusto, y dio herramientas para cambiar el mundo. Pero también puede ser mal usada si se convierte en una excusa para el caos o la manipulación del lenguaje. Datos curiosos sobre la deconstrucción. Marca de cruz: la deconstrucción no significa destruir. Aunque suena a destruir, no busca romper todo, sino mostrar los puntos débiles, contradicciones y jerarquías ocultas en los discursos. En realidad, quiere entender cómo se forman los significados, para abrir nuevas formas de pensarlos. Invierte las jerarquías. Uno de los juegos favoritos de la deconstrucción es invertir las ideas dominantes. Ejemplo: en la dualidad, razón versus emoción, normalmente se valora más la razón. La deconstrucción pregunta por qué y muestra que la emoción también tiene poder y valor. Jacques Derrida deconstruyó la filosofía misma. Derrida no solo aplicó la deconstrucción a textos literarios o políticos, también la usó para analizar a grandes filósofos como Platón, Rousseau, Kant y Heidegger, mostrando que hasta ellos tenían contradicciones internas. Los textos no tienen un solo sentido. La deconstrucción afirma que nunca hay un solo significado verdadero en un texto. Siempre hay capas, juegos de palabras, silencios, dobles sentidos y estructuras escondidas que cambian el sentido. Le daba mucha importancia a los detalles. Derrida decía que muchas veces los detalles más pequeños, incluso las notas al pie o los errores de impresión, pueden revelar el verdadero conflicto de un texto. Nada es accidental. La deconstrucción se usó más en EU que en Francia. Aunque Derrida era francés, fue más valorado y popularizado en universidades estadounidenses, especialmente en departamentos de literatura y estudios culturales. En Francia, muchos filósofos tradicionales lo rechazaban.
Influyó en el arte, el cine, la arquitectura y más. La deconstrucción no se quedó solo en la filosofía. En arquitectura, inspiró diseños desordenados o rotos, como el Museo Guggenheim de Bilbao. En cine, películas como Matrix o Inception juegan con ideas de realidad y significado, influenciadas por la deconstrucción. En el arte contemporáneo, se refleja en obras que rompen con lo tradicional y lo evidente. Derrida fue exiliado de Argelia. Derrida nació en Argelia, cuando era colonia francesa, y fue expulsado del sistema escolar por ser judío. Esto marcó profundamente su pensamiento, siempre sintió que estaba fuera de lugar, y por eso le interesaba tanto lo que queda fuera del significado. Su obra más famosa se llama De la gramatología. En ese libro de 1967, Derrida explica cómo el pensamiento occidental ha privilegiado la palabra hablada sobre la escrita, y cómo eso está lleno de jerarquías invisibles. Fue el inicio formal de la deconstrucción. Símbolo de alto voltaje, Derrida fue un filósofo pop. Aunque muchos no entienden su obra por lo difícil que es, Derrida se volvió una figura de moda en el mundo académico y cultural. Incluso aparece en libros, películas, memes filosóficos y camisetas con la frase, Derrida ha muerto, deconstrúyelo. Bonus, ¿sabías que? Derrida rechazó el Premio Nacional de Filosofía en Francia, porque iba contra su crítica a las jerarquías oficiales. Cuando fue invitado a dar clases en Cambridge, un grupo de filósofos firmó una carta diciendo que no era un filósofo de verdad. Para Derrida, la escritura no es solo letras, sino cualquier forma de dejar huella, de marcar, de significar. La deconstrucción, curiosidad, detalle, no destruye, analiza, busca revelar estructuras ocultas en el lenguaje y el pensamiento. Cambia jerarquías, invierte conceptos dominantes para mostrar su arbitrariedad. Se aplicó fuera de la filosofía, influenció cine, arquitectura, arte y política. Derrida fue polémico, fue amado, odiado, exiliado, y finalmente mundialmente influyente. ¿Qué es la deconstrucción? La deconstrucción es una filosofía creada por Jacques Derrida en el siglo XX. Es una forma de leer y analizar textos, ideas y estructuras culturales, con el objetivo de revelar contradicciones internas, jerarquías ocultas y significados no evidentes. Orígenes, cuándo y dónde nació. Década de 1960, en Francia. En un ambiente intelectual dominado por el estructuralismo, que creía que todo podía entenderse a través de estructuras fijas, como el lenguaje o la cultura, Jacques Derrida propuso la deconstrucción como una crítica al estructuralismo, al logocentrismo y a la idea de una verdad universal. ¿Quién fue Jacques Derrida? Nació en Argelia en 1930, de familia judía. Expulsado del sistema escolar por leyes antisemitas francesas, eso marcó su interés por lo excluido, lo marginado, lo que queda fuera del sistema. Estudió filosofía en París y escribió obras clave como De la gramatología 1967, La escritura y la diferencia. La diseminación. ¿En qué consiste la deconstrucción? La deconstrucción no es una teoría cerrada ni una receta. Es un método de lectura y análisis que cuestiona los opuestos tradicionales, verdad diagonal mentira, razón diagonal emoción, hombre diagonal mujer, civilizado diagonal salvaje. Muestra que el lenguaje es inestable, las palabras no tienen un significado fijo. Desarma jerarquías ocultas, busca lo que ha sido excluido o reprimido del discurso dominante. Revela contradicciones internas en textos y sistemas de pensamiento. Difusión y expansión en Francia. Al principio, muchos filósofos franceses criticaron a Derrida, como Michel Foucault o Jürgen Habermas, alemán, porque su estilo era difícil y su enfoque rompía con la tradición racionalista. En Estados Unidos, en los años 70 y 80, la deconstrucción se volvió muy popular en universidades estadounidenses. Influyó especialmente en los campos de literatura, derecho, con la llamada deconstrucción legal, estudios de género, estudios postcoloniales, crítica cultural y teoría queer, báscula, críticas y controversia. Algunos filósofos la acusaron de ser relativista, es decir, de negar la posibilidad de verdad. Se decía que todo vale, lo que podía usarse de forma irresponsable. También fue acusada de ser innecesariamente oscura o elitista. En 1992, muchos filósofos protestaron cuando Cambridge quiso darle un doctorado honorífico a Derrida. Impacto actual. A pesar de las críticas, la deconstrucción cambió para siempre las humanidades. Hoy sigue influyendo en arte, desestructura lo tradicional, cine, historias no lineales o con significados ambiguos, como Matrix o Inception. Feminismo y teoría queer, cuestiona conceptos de género y sexualidad como estructuras impuestas.
Política y sociedad, desmonta discursos autoritarios, racistas o patriarcales. Año acontecimiento, 1930 nace Jacques Derrida en Argelia. 1960 Derrida empieza a criticar el estructuralismo en Francia. 1967 publica De la gramatología, nacimiento oficial de la deconstrucción. 1970 la deconstrucción se extiende a EU y a otras disciplinas. 1980 se convierte en parte de los movimientos sociales y académicos. 1990 Derrida es rechazado por sectores académicos tradicionales. 2004 muere Jacques Derrida, pero su influencia continúa creciendo. Hoy la deconstrucción sigue viva en estudios críticos, arte y política. ¿Cómo nos cambió la deconstrucción? Nos enseñó a no aceptar verdades sin cuestionarlas. Nos mostró que todo sistema puede ser repensado. Nos ayudó a visibilizar lo excluido y dar voz a los silenciados. Nos dio una herramienta poderosa para cambiar el mundo desde el pensamiento.